Bendiciones, hermanos. Una vez más, les saludamos a cada uno en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Contentos, felices, alegres en este día, porque Dios es bueno. Nos dirigimos a ustedes. Me acompaña nuestra hermanita, mi sobrina, de cariño le decimos Güera. Y bueno, pues estamos contentos, felices. Gracias, hija, por venir a este momento a compartir con los hermanos y pues bueno, sabemos que Dios ha sido bueno y que nos tiene con bien hasta ahorita y agradecemos a Dios. Y le voy a dar el micrófono, las palabras a nuestra hermana que los salude y tiene algún consejo también para nuestros hermanos. Amén, que el Señor los bendiga. Gracias por invitarme y tenerme aquí en esta noche. Es un privilegio poder llevar la palabra hasta sus casas. Amén. En este tiempo que estamos viviendo hoy, de quedarnos en casa, sé que nos hemos preparado lo mejor posible para tener lo necesario mientras dure esta cuarentena. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Reyes 4:29 que la sabiduría y la prudencia son dadas por el Señor. Sí. Quedarnos en casa no significa falta de fe, sino de tener un corazón prudente y entendiendo y confiando en la protección de Dios. Tenemos que comprender que lo que está pasando en el mundo nos llena de ansiedad, porque es algo que las últimas generaciones nunca habíamos enfrentado. Por lo tanto, el hecho de no poder salir de casa, tener que estar en casa, de que todo esté cerrado, produce algo en nosotros, y es impaciencia. Debemos ser pacientes y confiar en Dios. Como líder del Ministerio de Niños, quisiera motivarles a los padres a empezar a retomar con entusiasmo y perseverancia el trabajo que Dios nos ha dado, que es nuestros hijos. Aprovechemos este tiempo que tenemos ahorita con nuestros hijos. Sí. Leamos la palabra juntos, cenemos en familia juntos en la mesa. Una de las actividades que yo empecé a hacer con mis hijos es les puse diferentes versículos bíblicos en un jar como este, y lo que hacen ellos es toman uno y el versículo que les toque se lo tienen que memorizar. Les doy de 3 a 4 días para que se lo memoricen. Cuando se lo hayan memorizado, entonces escogen otro, y así sucesivamente. Otra cosa que podemos hacer es temas para conversar, abrir un diálogo con este mismo, sobre hombres de fe o sobre hombres con temor. Amén. Entonces, en estos papelitos ponemos ahí el personaje y los niños agarran uno por nosotros mismos padres y abrimos un diálogo entre familia. Platiquemos con ellos de todo eso que está pasando. Sí. Nuestros hijos también deben saber lo que está pasando allá afuera, porque sabemos que ellos también tienen preguntas. Si hay alguien que todo lo quiere saber, son nuestros hijos. Sí. Lo primero que hacen cuando tienen una pregunta, por ejemplo, mi hijo, tengo un niño de 5 años, él cuando tiene una pregunta de la escuela o de lo que sea, lo primero que hace es entrar a Google, lo pregunta y le sale luego la respuesta. Y nosotros sabemos que la respuesta sale de parte de lo que el mundo dice. Amén. Creo que si estamos en Cristo podemos enseñar a nuestros niños a tener confianza y paz en estos tiempos. Dios espera que los padres seamos los primeros maestros de nuestros hijos. Su palabra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Este texto es un principio sabio dado por un padre a otros padres. Sí. Vivimos en un mundo acelerado que nos obliga a correr en todas direcciones, tentándonos constantemente a dejar de lado la formación espiritual de nuestros hijos. La Biblia afirma que los hijos de padres cristianos son santos y que Dios los está llamando para que tengan una relación con Él. Así que, hermanos, los invito a que juntos recibamos este noble encargo como una oportunidad única de parte de Dios para la formación de futuros hombres y mujeres
que puedan ser de bendición a nuestro mundo. Ahorita que estamos en esta cuarentena y tenemos a nuestros niños en casa, tenemos la gran oportunidad de explicarles y demostrarles con nuestro ejemplo el camino de vida de Dios. Oremos constantemente para que Dios nos guíe en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Si tienen alguna pregunta, ocupan un consejo o una necesidad, pueden llamarme y yo estoy aquí dispuesta para ayudarles en lo que yo pueda. En tu casa, en tu hogar, tú tienes una iglesia. Todo ayudará a bien a los que aman a Dios. Él tiene un propósito bueno en todo esto. Aunque hoy no lo comprendamos, seamos pacientes, esperemos para poder ver las maravillas de Dios. Amén. Gracias, hija. Qué bonitas palabras, buena instrucción. Y pues aprovechando el tiempo, nosotros tenemos la bendita palabra del Señor que siempre nos da instrucciones. La Biblia contiene instrucciones o guía para nosotros en todo. Y naturalmente que la familia, los hijos, nunca están fuera de ella. En la palabra de Dios encontramos ejemplos de reyes, de padres, de profetas que fueron o hicieron cosas para Dios, para sus comunidades y naturalmente de madres también. Padres que entendieron que de la importancia de enseñarles a sus hijos los principios bíblicos. Y una de esas historias fueron Jocabed y Amram, padres de María, Aarón y Moisés. Esta historia de un matrimonio hebreo que nos enseña a nosotros a tener fe y a saber planificar para el futuro de nuestros hijos. Proverbio 22:6, como leíamos hace un momento, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, o mejor dicho, según su camino o los hábitos e intereses del niño, es lo que quiere decir. O sea que este versículo, como lo repetía nuestra hermanita, es para los padres. A veces nosotros tratamos de aplicarlo a los hijos, este versículo, pero no, es para nosotros los padres. Y siglos antes de que Salomón escribiera este versículo o esta palabra, Jocabed y Amram lo practicaron. Quiero contarles brevemente la historia o los días cuando nacieron Moisés y cómo eran en ese tiempo de esta familia. Moisés y Aarón y María fueron personas de fe porque sus padres eran hombres de fe. Moisés nació como hebreo, de una familia hebreo, como lo estamos diciendo. Los hebreos en ese entonces eran esclavos de los egipcios y a la vez los egipcios odiaban a los hebreos. Los hebreos como esclavos eran muy pobres. Los niños hebreos crecían sin ninguna educación y por ende sin ningún futuro. En estas condiciones tan difíciles, criaron Jocabed y Amram a todos sus hijos. Le voy a pedir a nuestra hermanita que me lea Éxodo capítulo 2 del 1 al 3 para empezar a leer lo que dice la palabra del Señor acerca de esta familia. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Amén. La historia bíblica nos dice que el rey egipcio ordenó matar a todos los niños o bebés hebreos que nacieran. Israel se había crecido mucho, se estaba haciendo muy poderoso y esto ponía en jaque, por decir así, el reino de los egipcios. Jocabed era una mujer de fe y también era sabia, y esta madre planeó cómo preservar la vida de su hijo. Padres, quiero decirles esto: la planificación no reemplaza la fe.
y esto creo que lo entendamos siempre, la planificación no reemplaza la fe. Hay un viejo lema que decían los soldados en tiempos de la revolución aquí en Estados Unidos, era este: confía en Dios, pero mantén tu pólvora seca. En otras palabras, pongan su vida en las manos del Salvador, pero manténganse preparados. Es un buen consejo. Y eso fue lo que hizo Jocabed, la madre de Moisés. Ella puso su fe en Dios, pero ella planificó, hizo su parte. Vamos a leer del versículo 4 al 11, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. A la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Gracias. Qué hermosa la palabra de Dios. Qué bella historia. Dice la palabra que Jocabed puso a María, su hija, a cuidar la arquilla donde pusieron a Moisés siendo el bebé, y el resto lo hizo Dios. O sea que cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios siempre hará la parte de él. Fíjense, algo hermosísimo, increíble y hermoso, no deja de ser la gracia de Dios, que Jocabed, la madre de Moisés, estaba criando a su hijo, y aparte de eso le estaban pagando en un tiempo cuando ningún esclavo, ningún hebreo ganaba dinero. Ella estaba ganando dinero, le estaban pagando por criar a su propio hijo. Bendito sea Dios por ello. Así es nuestro Dios. Él siempre paga bien. Cuando tenemos fe y planificamos, especialmente invirtiendo en nuestros hijos, Dios paga muy bien en esto. Ahora, Moisés tenía se dice que entre unos 5 o 6 años de edad, y ese fue el tiempo que ella necesitó para educar a su hijo, entrenándole las cosas de Dios antes de entregárselo para siempre a la hija de Faraón. A esa edad es cuando los niños apenas están en la primaria, pero esto nos enseña a nosotros la importancia que tiene de enseñarle a nuestros hijos pequeños, a que a veces pensemos que no escuchan, no entienden o no captan. Sí captan, sí entienden, y esta historia nos está enseñando eso. El tiempo suficiente para esta madre que necesitó para enseñar los principios bíblicos a su hijo. Le enseñó su identidad hebrea, le enseñó acerca de Dios. Esta mujer aprovechó el tiempo lo máximo para enseñarle a sus hijos, teniendo en cuenta que los hijos crecen rápido. O sea que eso nunca se nos debe olvidar, que los hijos o los niños los tenemos muy poco tiempo. Y ella sabía eso, sabía que Moisés lo iba a entregar pronto a la hija del rey y se lo iban a llevar al palacio real. Ahí le enseñarían los egipcios otra cultura, otra lengua, otras costumbres, y le enseñarían naturalmente o sobre otros dioses. Me imagino a su madre diciéndole: hijo, tú nunca te inclines ni adores a ningún otro Dios que no sea Jehová, el que creó el universo. Hijo, no te olvides de que tú eres hebreo.
Hijo, no te olvides de que tú eres cristiano. Moisés, el ser hebreo no es ningún defecto. Moisés, el ser cristiano es un privilegio. Y Moisés creció seguro de sí mismo con esta enseñanza, sin ningún complejo, sin ninguna crisis de ser hebreo. Y eso lo aprendió de sus padres o de su madre, que se lo enseñó en casa. Mi consejo, hermanos, hermanas, es que aproveche el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Ahorita que tenemos tanto tiempo con nuestros niños, no sabemos cuándo vuelvan a clases y van a estar más de lo normal en casa, y que no sea solamente los videos o la televisión o cosas o las demás cosas que nos los estén entreteniendo. Seamos sabios. Jocabed fue muy sabia para enseñar a su hijo, y el resto lo conocemos en la palabra. María fue una mujer de Dios, profetisa, dice la Biblia, alabó a Dios al pasar el éxodo, en el éxodo del Mar Rojo. Ella cantó una canción preciosísima para Dios, invitando a todas las mujeres a cantar a Dios. Aarón, el primer sumo sacerdote, y Moisés, el libertador de Israel. ¡Qué familia! Pero qué padres que dedicaron tiempo a sus hijos en un tiempo de esclavitud, cuando se les prohibía, y es una gran enseñanza para nosotros. El mundo tiene muchas cosas que ofrecerle a nuestros hijos, y lo más precioso que podemos tener nosotros no es una casa, no es un carro, no es un trabajo, ni una profesión. Lo más hermoso que Dios nos ha dado son nuestra familia, nuestros hijos. Invierta tiempo en ellos, aproveche el tiempo ahorita que estamos pasando, y usted mirará que Dios paga bien. Cuando los mira a ellos hacer la obra de Dios, hacer lo que Dios los llamó a hacer. Dios les bendiga, oramos por ustedes, y es nuestra oración, nuestro deseo, que Dios siempre los guarde, y que el día de mañana podamos ver nuestros hijos creciendo en Dios, en el Señor, haciendo cosas importantes para su vida y un mundo que tanto lo necesita. Dios le bendiga, hermanos, una vez más, y les guarde.